Se puede considerar una célula. En el caso de una bacteria, metabólicamente independiente. En el caso de un protozoario, metabólicamente independiente. También levadura, no sé, ustedes conocen levaduras también, metabólicamente independiente. Pero aquí no entran, por ejemplo, el caso de esto de acá, aquí no entran. Por eso es que se dice que los virus no son considerados células. Entonces, un organismo metabólicamente independiente y los organismos pluricelulares que tienen tejidos organizados en sistemas como los seres humanos, obtenemos energía química por captura de energía solar o de la acción de los nutrientes. En este caso, energía solar lo hacen las plantas y nosotros hacemos esto, degradamos los alimentos, ¿no? La semana pasada, creo que, no recuerdo cuándo fue, hicimos también un taller, ¿no? Las calorías y todo lo demás, ¿no? Ya. Convertir los nutrientes en precursores de macromoléculas. A ver, vamos a ir pidiendo porque nos queda poco para acabar el curso y espero que se acuerden algo. ¿Quién es el monómero de los lípidos, señorita? Ácido graso. Monómero de los lípidos. Monómero de los lípidos. ¿Quién es el monómero de las proteínas, señorita? Aminoácidos. De los carbohidratos, ¿quién es el monómero, señorita? Oye, voy a aprender. ¿Qué es una aldosa? Chicos, ha sido un gusto conocerlos. Muy atenciones, porque no voy despidiendo, ¿verdad? Ha llevado biología, hemos llevado biología, ¿verdad? ¿Quién es el monómero? Porque dice acá, mira, convertir los nutrientes en precursores. ¿Quién es el precursor de las proteínas? Los aminoácidos, ¿sí o no? Había aminoácidos esenciales y no esenciales. Nómbrame, por favor, dos aminoácidos, dos cualquiera que tú recuerdes, dos aminoácidos. Triptófano, alanina, excelente. El aminoácido que es importante para todas las proteínas humanas es la metionina. ¿Se acuerdan de la metionina, no es cierto? Hemos inclusive hablado también un capítulo, hicimos síntesis de proteínas y habíamos hablado de la metionina como primer aminoácido que forma parte de todas las proteínas humanas también, ¿verdad? Ok, ¿qué tipos de ácidos? Señorita, usted que me está mirando, no hace ¿qué tipo de ácidos grasos conoces? ¿Qué tipo de ácidos grasos conoces? ¿Qué son esteroides? Facilito. Ácido graso. Ácido graso. ¿Sí? ¿Seguro? Alguien que puede salvar de la noche porque ya quiero llorar. Alguien que me diga, profesor, yo he estudiado, yo soy lo máximo. Cámara escondida, ¿verdad? Es una broma esto, ¿no? ¿Qué es un esteroide? Si tú sabes, ¿qué es un esteroide? Ya, por ejemplo, dame un ejemplo. ¿Qué hormona te acuerdas? Hormona. Progesterona, testosterona. Los esteroides son lípidos que no tienen ácido graso en su composición. ¿Se acuerdan? Hemos hablado también de eso. El precursor de los lípidos son los ácidos grasos. El precursor de los carbohidratos son los monosacáridos. Los monosacáridos se pueden clasificar de dos formas: contando los átomos de carbono o también según el grupo funcional. Según el funcional pueden ser aldehídos y cetonas, y según el número de carbono, triosas, pentosas, hexosas. Y la hexosa pero más conocida, ¿quién es, señorita? La glucosa. ¿Quién es la pentosa? Pentosa conocida, por ejemplo. Glucosa, desocilulosa. Un polisacárido cualquiera, señorita. Almidón. Glucógeno. Ácido hialurónico. Ya, muy bien. Polisacárido, almidón. Celulosa, glucógeno, inulina.
¿verdad? ¿Cierto o no? Tamaño, ¿qué es una enzima? Es una proteína. Ya, pero químicamente qué es? ¿Qué tiene que ser? Una proteína. Una proteína. Sí, pero químicamente ¿qué es? ¿Es un lípido? ¿Es un carbohidrato? ¿Es una proteína? Proteína. Es una proteína. Entonces, el metabolismo dice que convierte los alimentos en precursor. El precursor, ya lo decía. Pero si ustedes recuerdan bien, cuando nos conocimos hace ya 12, casi 3 meses, conocimos una noche como esta. ¿Se acuerdan que empezamos una relación? ¿Cuándo vamos a terminar? Yo me acuerdo que decíamos que los seres vivos están formados por átomos, ¿sí o no? Si yo tengo precursores, por ejemplo, glucosa, C6, H12O6, eso también se rompe, porque recuerdan que el carbono, el hidrógeno se une formando enlaces. Había 3 tipos de enlaces, ¿se acuerdan bien? Enlaces covalentes, metálicos y iónicos. ¿Se acuerdan la diferencia? Chicos, quiero llorar, ¿verdad? Enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Entre metales. Enlace metálico. Sí, iónico. Oh, les deseo gusto. Covalente intercambia entre un metal y otro metal, es un enlace covalente, y entre dos metales metálico. Ejemplo de un metal, señorita. Sortija ese. Metal, hierro. ¿Qué más? Oro. Ya. Plata. Depende de la joya, ¿no? Y uno metal. Bueno, Carbono. será bueno, sí, por eso que en la universidad toman y saben filar todo el curso, ¿no? Por eso. Bien, ¿qué significa polimerizar? Mira, polimeriza el precursor para generar macromoléculas. ¿Qué es polimerizar? Varios. Meros, partes. Monómero, una parte. Polímero, varias partes. Quiere decir que si yo polimerizo, los monómeros se unen. Denme un ejemplo de un polímero y un monómero conocidísimo. Polímero, ¿quién sería un polímero conocido? Guardamos en el hígado y los músculos. Glucógeno. ¿Y quién es un monómero? Glucosa. La glucosa, ¿sí? Entonces, la glucosa se polimeriza y forma la macromolécula llamada glucógeno. ¿Sí? Almidón. ¿Qué contiene el almidón? También glucosa, igual, ¿sí? Igual también, ¿no? Entonces dice, el metabolismo nos permite eso. Primero, convertir los alimentos en los precursores que forman macromoléculas y luego esos precursores polimerizarlos para formar macromoléculas. Lo chistoso es esto, ¿no? Yo consumo proteínas, para crear proteínas, y por eso la vez pasada, no sé con quién conversaba, que con uno de ustedes, que me preguntaba sobre el colágeno o algo así, y yo le decía lo siguiente, ¿no? Chicos, ustedes que son inteligentísimos, yo no puedo pretender esto, ¿no? A ver, yo he visto personas que consumen colágeno de animales. Si yo consumo colágeno de algún animal, este colágeno del animal para mí no me sirve. Como colágeno de él no me sirve. Yo lo consumo porque yo tengo aquí aminoácidos. Y con los aminoácidos yo formaré mi propio. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago esto? ¿Se acuerdan cómo lo hago? Con un gen. ¿Cómo se llama ese mecanismo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese mecanismo? De formar proteínas a partir de genes. ¿Cómo se llama? Gluconeogénesis. Glucogénesis. No, colágeno. ¿Cómo se llama? Síntesis de proteínas. 3 pasos. 1. Replicación. 2. Transcripción. Y 3. Traducción. Un tema que inclusive vimos juntos. Ahí está. Entonces,
A eso iba, ¿no? Consumo macromoléculas en los alimentos para obtener precursores. Y con los precursores yo los ordeno, porque recuerda que un gen es un poco de ADN. ¿Que trae a quién? Que trae al código genético, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? El código genético es que me ordena a los aminoácidos en una proteína, ¿no? Entonces yo consumo esa macromolécula solamente para romperla, obtener aminoácidos, para tener aminoácidos y yo formar mi colágeno, pero con mi gen. No siempre, cuando ustedes van a tener pacientes que tengan anemia, la clásica de la anemia, le falta hierro, eso es mentira, porque hay un montón de tipos de anemia. Y entonces hay enfermedades como la anemia falciforme, la anemia megaloblástica, anemia perniciosa, anemia de Fanconi, un montón de anemias, no siempre la falta de hierro. Hay también carencia, hay también alteraciones en el gen de la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Entonces las vías metabólicas son importantes justamente para eso, las jóvenes. Listo, entonces luego dice, formar y degradar biomoléculas para funciones celulares. Claro, es que en realidad, aquí está hablando de quién, si recuerdan bien. ¿Qué pasa cuando una molécula grande se rompe a pequeña? ¿Cómo se llama ese fenómeno? De grande a chiquito se llama catabolismo o hidrólisis, ¿sí? ¿Sí? Y si es al contrario, anabolismo o síntesis o condensación. ¿Cuál de ellas es exergónica? Estamos hablando de esto. Exergónica es el catabolismo, porque genera calor. Claro, ATP en forma de calor. ¿Y quién es endergónica? Anabolismo, porque consume energía, básicamente, ¿no? Entonces, repito, el metabolismo celular. La fotosíntesis es la base de la vida. ¿Por qué? Porque las plantas introducen energía solar en el ecosistema, ¿cierto? Ya que la planta, cogiendo mineral en el suelo, el agua que también le damos, el CO2 que ustedes si yo eliminamos también los animales, lo van a convertir en dos cositas. ¿Se acuerdan cuáles son esas cositas? ¿Qué produce la planta cuando hace fotosíntesis? ¿Qué produce? La planta que produce cuando hace fotosíntesis. Glucosa y CO2. Agua, poquito, pero ¿qué más produce? Oxígeno. ¿No? Oxígeno lo libera el medio ambiente. Y la glucosa la guarda como almidón. Y también celulosa, ¿no? Almidón en la parte que no es verde de la planta, ¿cierto? Claro, y ahí viene la cadena trófica, ¿no? Cadena trófica. Los productores de las plantas, herbívoros que comen plantas, carnívoros que comen a los herbívoros, y luego vienen los supercarnívoros, y bueno, todos en la cadena trófica aprovechan algo de alguien para poder nutrirse. Repito, buscar macromoléculas, obtener precursores y luego con los precursores formar otra vez a las macromoléculas. Entonces, básicamente rompemos y formamos. Recuerda, el metabolismo tiene dos rutas metabólicas, el catabolismo y el anabolismo, que son rutas independientes, pero son simultáneas. Cuando el metabolismo para en la célula se considera muerta, ¿no? Ahí es donde ocurre la muerte en realidad. Y si hablamos de a nivel celular, obviamente se muere la célula, con el tejido, el órgano, el sistema, ya es un tema que también hemos hablado. Esta relación de acoplamiento quiere decir que, chicos, el anabolismo y el catabolismo, repito, rutas independientes, pero en realidad estas totalmente simultáneas. Tienen la particularidad de producir calor, porque parte de la energía que se forma, es más, casi el 60% de la energía que se forma se da en forma de calor. Y este calor es el que habla de la termodinámica, ¿no es cierto? Exactamente qué iba a ser, ¿no? Termodinámica, los organismos tienen que tener calor para mantener su temperatura constante y de esa manera generar todas sus rutas metabólicas. Que hemos visto, la más conocida, por ejemplo, es la glucólisis, ¿no? Que hemos hablado también bastante, ¿no? Ok, interacción de los sistemas metabólicos. Bueno, vean ustedes aquí, anabolismo y catabolismo. Miren, son independientes, repito, pero también son simultáneos, ¿no? Nutrientes que contienen energía. Ustedes y yo consumimos azúcares, grasas y proteínas. También hay sales minerales, hay vitaminas, hay también hormonas, también animales que llegan con los alimentos también. Pero en realidad son pues hormonas, si son hormonas pueden ser también carbohidratos, qué sé yo. Entonces estos procesos, estas moléculas grandes pasan por catabolismo. Claro, primero hay que digerirlos, ¿no? La digestión de los alimentos empieza en la boca, ¿verdad? Con la masticación y todo lo demás. Y luego tenemos nutrientes, bueno, en todo caso precursores, y productos finales de baja energía. Al final de todo esto,
yo tengo glucosa, yo tengo aquí ácidos grasos, aminoácidos que también se van a romper y va a dejar CO2, agua y ¿cómo se llama? NH3. ¿Y lo orinamos? Urea. Amoníaco, ¿no? Precursor de la urea, ¿no es cierto? Tema que tenemos que se pusieron bien también en la semana número 8, creo que es. Ahora, para estas rutas metabólicas se requieren que, a ver, ¿quiénes son estos? ¿Se acuerdan? ¿Quién es? Este y este. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama? No, ok, claro, ya. Nicotina, adenil, dinucleótido, fosfato. Pero NAD y el FAT, ¿qué son? ¿Qué son? Son transportadores de electrones durante el meta. ¿Quién es el sector de todo esto? El oxígeno. ¿Se acuerdan? Ok, ahora mira. Esto de acá, nosotros también tenemos la parte genética que forma también estas moléculas y eso ocurre en el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan? Un poquito, ¿no? Estas moléculas son importantes porque cuando estos elementos se vayan rompiendo y vayan poniendo, en este caso, mira, el NAD se reduce con el fósforo, porque recuerda que el ATP aquí se rompe un ATP, libera un fósforo, el NAD lo recoge y lo lleva a otra molécula. Igual también el FAT, ¿ven? El NADH, y acá el NADPH también se puede oxidar o también reducir, ¿no? Son moléculas que tienen esa particularidad. Ahora, con estas moléculas que transportan electrones en el metabolismo, noten que las moléculas precursoras de carbohidratos, yo tengo azúcares simples, monosacáridos. De las grasas, yo tengo ácidos grasos. De las proteínas, tengo aminoácidos. De nucleótidos, tengo bases nitrogenadas, ¿cierto? Esos son los precursores. Y con los precursores formaremos proteínas, azúcares, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, no es lo mismo lo que yo como a lo que yo formo, no es lo mismo. Porque mi ácido nucleico no es igual que de una vaca o de un pollo, obviamente que no. Pero yo sí tengo nitrógeno, tengo fósforo de esos alimentos también, ¿ya? Esa es la idea del metabolismo celular. Pero para que ocurra esto, tiene que haber homeostasis en cuanto a la temperatura, al calor, el pH, cantidad de agua. El sistema tiene que estar en equilibrio siempre, ¿no? Bien, rutas metabólicas que hemos conversado un poquito, chicos. ¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos que todo empieza con un fenómeno que se llama glucólisis? Y esta pregunta en un examen me acuerdo que decía, ¿quién es el producto final de la glucólisis? ¿Cómo se llama? Piruvato. ¿Cuántos piruvatos se forman? Dos piruvatos. Y cada piruvato tiene 2 carbonos, por si acaso, ¿no? 2 piruvatos que entran ¿a dónde? Al ciclo 3, pero no entran como piruvato. ¿Cómo entran? Acetil, coenzima A, ¿cierto? Ahora, y la acetilcoenzima A es una molécula, y esto vamos a volver a agregarlo porque antes no lo dijimos, va a la mitocondria, porque la glucólisis ocurre antes de la mitocondria, en el citoplasma, básicamente. El problema es que la mitocondria también tiene una doble capa lipídica, y la acetilcoenzima A no puede pasar por la mitocondria. Por eso existen vías llamadas lanzaderas. Hay varias lanzaderas, vamos a ver el día 2, no, ya no, la próxima semana ya. Pero también está, por ejemplo, la carnitina, también conocida como un tipo de lanzadera, que introduce de manera intencional, de manera rápida, las moléculas que no pueden pasar por la membrana, en este caso externa de la mitocondria, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, la propiedad de las reacciones químicas, esto también hemos hablado un poquito, ¿recuerdan? La energía libre de Gibbs, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La energía libre de Gibbs es igual, a ver, ¿esto recuerdan o no, chicos? Examen de Odia, ¿qué es el examen de Odia? Entropía, ¿no? Y hemos visto que siempre los cuerpos, siempre los seres vivos tienden al desorden, pero el desorden aumenta el proceso metabólico, que luego se regula y tiende también a la homeostasis. Aunque casi siempre estamos en desorden, pero siempre con la finalidad de metabolizar y metabolizar también, ¿verdad? Entonces esto acá lo hemos visto, creo que hasta 3 semanas, ¿no? Que la reacción procede de izquierda a derecha, exergónica, cuando la entalpía es menor de 0, cuando es mayor de 0, va de derecha a izquierda, endergónica, consume energía. Y bueno, hay que entender el equilibrio, que también dijimos que es complicado un equilibrio en la naturaleza, ¿no? Imaginen la ecología en equilibrio, bien complicado va a ser que ocurra eso también, ¿no? Luego, las reacciones catalizadas por enzimas. Esto sí, también hemos visto en el capítulo de enzimas. Una reacción metabólica, chicos, puede tener un tiempo determinado, X, porque también depende de qué tipo de reacción sea. Sin embargo, las enzimas son proteínas especializadas
y tiene la capacidad de reducir la energía de activación, es decir, hacer posible que una reacción química ocurra con menos energía y que tal vez sea mucho más rápida, que sea casi instantánea inclusive, y que la enzima tenga la particularidad de que no modifique esa dirección de la reacción metabólica en este caso. La enzima ingresa al metabolismo celular, no lo modifica, no cambia nada, ni el producto, ni tampoco el sustrato, solamente participa, así como entra, sale también, y luego inclusive puede hacer otras reacciones metabólicas más rápidas, ¿no? Entonces la energía de activación es lo que hace la enzima, la que reduce la energía de activación. Es la energía que se requiere para alcanzar un estado de transición, donde dice, ocurren colisiones efectivas entre los reactantes, y las enzimas hacen esto, reducen la energía de activación, pero no cambian la variante de entropía de la reacción. Es decir, se requiere menos energía para que la actividad ocurra, pero repito, no modifica esa reacción química, solamente introduce, la acelera sí, pero no la modifica para nada. Para cada reacción química hay una enzima, ¿se acuerdan? Particular, ¿no? Cuando hemos hablado, yo cuando digo hidrólisis, hablamos de que son reacciones químicas que se dan en presencia de agua. Por ejemplo, las peptidasas, las proteasas, las lipasas, todos son tipos de hidrolasas, todas son hidrolasas. Pero también están las transferasas que transfieren, las adeneasas que rompen, por ejemplo. Cada enzima es una reacción química también particular, ¿no? Ahora, también hemos visto que la actividad enzimática también está determinada por algunos factores. ¿Qué factores alteran la actividad enzimática? La temperatura, el pH, ¿no? Noten que siempre hay una energía libre, una reacción de coordinación. Siempre hay una temperatura máxima o mínima donde se genera el mejor metabolismo celular. Para que la enzima que los seres vivos tenemos haga una reacción química, lleve la producción de energía, tiene que estar siempre en condiciones homeostáticas, tanto de temperatura como también calor. Y eso nuestro cuerpo se asegura con el metabolismo celular, ¿no? Cuando la temperatura disminuye, hay que la temperatura levantarla para que ocurra la reacción química en condiciones homeostáticas también, ¿no? Bueno, y hay también aprovechamiento de reacciones químicas a través de barreras, es decir, las reacciones químicas siempre son coordinadas. Es más, tenemos, por ejemplo, sensores, de alguna manera tenemos sensores para que cuando falta energía se excite el cerebro vía señal química al hígado para que libere pues, el glucógeno y pueda convertirse otra vez en ATP. Ahora, estamos en ese sistema de miedo, de temor, de angustia o ante algo que nos asuste y tengamos que salir huyendo. Igual también el cerebro también en órdenes al hígado, a los riñones, porque también el riñón también produce una hormona que también acelera el ritmo cardíaco para llevar más sangre, por ejemplo, a los músculos, y estos tengan más ATP para que puedan responder ante este sistema también. Así que todas son coordinadas las reacciones químicas también. El acoplamiento de reacciones químicas a través de barreras básicamente hace esto, ¿no? Que tendamos el equilibrio. La semana que ustedes me dieron un trabajito, algunos de ustedes me entregaron el trabajo y estaba viéndolo y veía que algunos de ustedes consumen mucho más calorías que lo que ustedes eliminan, por ejemplo. Eso quiere decir que tenemos tendencia a sobrepeso también. Por ahí hay un alumno que me entregó su trabajo y era lo contrario. Él consumía menos de lo que él necesitaba, según un trabajo que él ponía también. ¿Tendemos el equilibrio? Sí, pero si esto continúa, si hay un desorden, entonces obviamente va a haber una consecuencia, ¿no? Que puede ser de nutrición o también que puede ser de sobrepeso, dependiendo también del sistema, ¿no? La bioenergética entonces describe la transferencia y cómo se usa la energía en los sistemas biológicos, es decir, las relaciones bioquímicas, y predice si un proceso es posible, ¿no? Hay flujo de energía en el ser vivo, claro que sí. Ahora chicos, obviamente que se transfiere energía a partir de los alimentos, ¿no? El humano consume alimentos que le dan energía a partir de las plantas, animales, y los animales también lo hacen también a partir de otros animales, también a partir de las plantas. La energía fluye, va de uno a otro, El flujo de energía en el ser vivo básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con esto, la capacidad para realizar un trabajo que es la energía. Esto lo vimos también cuando hablamos de termodinámica, hablamos de energía, que se define como la capacidad para realizar un trabajo, el trabajo que ustedes y yo hacemos constantemente. La vida se define como la fuerza o actividad interna sustancial mediante la cual el ser la posee. La vida, bueno,
Si yo digo que ustedes definen la vida, va a ser bien complicado que lo hagan. Inclusive en la primera clase hablamos de algunas cualidades de los seres vivos, ¿se acuerdan que eran como 7 o 8? Crecimiento, metabolismo, homeostasis, irritabilidad, todas esas cositas. Pero hay una fuerza vital que nos mueve, básicamente. Algunos hablan del alma, del espíritu, nosotros hablamos del metabolismo celular, ¿no? Ese metabolismo celular que yo en todo momento, inclusive ahora que estoy hablando y ustedes que también están aquí sentados, para no dormirse, también ustedes metabolizan también muchos compuestos. El calor que tenemos ahora permite esas reacciones químicas constantes en la producción de energía para poder realizar una actividad. Entonces, esa fuerza vital es la que nos mueve básicamente, ¿no? Y el ser vivo está formado por un montón de átomos y moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja en constante relación con el entorno, que desempeña las funciones básicas de la vida, que son básicamente 3: nutrición, relación y reproducción. De manera general, todos los seres vivos tienen que nutrirse, relacionarse y multiplicarse, todos. Esta es la finalidad de un ser vivo: comer, relacionarse y dividirse. Es la finalidad. El humano ya tiene un sistema más radicular, digamos, por muchos motivos, pero todos los animales se hacen para esto, para nutrirse, para relacionarse y reproducirse. Y los seres vivos requieren energía para desempeñar las funciones básicas que están acá. Ok, entonces, jóvenes, recuerdan esto un poquito, ¿no? Los átomos forman moléculas. Las moléculas son de 2 tipos: orgánicas y inorgánicas. ¿Quiénes son las moléculas inorgánicas? Inorgánicas, ¿quiénes son? Inorgánicas, ¿quiénes son? El agua y las sales minerales. ¿Alguien recuerda por qué es importante el agua? De manera general, ¿por qué el agua es importante? Es el medio donde ocurre el beta. Okay. ¿Qué más? Transmite impulsos nerviosos. Es termorregulador. Es lubricante. Transporta sustancias. Si no, recordemos el capítulo que hablamos del transporte pasivo y el transporte activo también, ¿no? La ósmosis, difusión simple, facilitada, el agua, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las sales minerales, jóvenes? A ver, ¿por qué son importantes las sales minerales? ¿Quién recuerda este capítulo? No se pelee, uno por uno, no diga. Hidratación. No. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más? La transmisión eléctrica. La transmisión de impulsos nerviosos, eléctrica, claro. Ustedes mencionan también sobre eso, ¿no? Sinapsis, ¿no? ¿Sí? Polarización, polarización. Claro, excelente. ¿Qué más? Yo me acuerdo que les preguntaba, sabor de las lágrimas, se me dijeron salado, ¿se acuerdan? Sudor salado. Semen, por ahí me dijeron dulce, pero decían, por ahí diabético puede ser, ¿no? Pero también es salado. ¿Y por qué lo que votamos era salado? ¿Por qué? ¿Por qué era salado lo que votamos? ¿Por qué? Porque el agua se mueve en dirección de las sales minerales, ¿sí o no? La famosa ósmosis, ¿verdad? Bien. Y las moléculas, ¿quiénes son las moléculas orgánicas? Eran 4. Carbohidratos, lípidos, proteínas, los ácidos nucleicos, ¿no? Que forman la estructura material organizada. Bueno, esto forma mis huesos, músculos, órganos, tejidos, todo en realidad. Y compleja en constante relación con el entorno. El sistema, el humano, es un sistema particular, limitado por la piel, pero está sometido a las condiciones ambientales. El entorno también influye en nuestro desarrollo también, ¿sí o no? Las condiciones ambientales, el sol, la lluvia, la temperatura, en fin, también condicionan que algunos genes se expresen, sobre todo en la parte de la bioquímica, ¿no? Recuerda que el entorno para mí es importantísimo porque tenemos genes, a veces genes imprinting, silenciados, que se pueden expresar con el cambio climático, con mi conducta, lo que como, lo que yo bebo, lo que visto inclusive también, ¿no? Ok. Proceso energético, bueno, empieza con la fotosíntesis, que es la fuente de energía fundamental que nos da energía para los organismos que son autótrofos, uno mismo, ¿no? Trofo viene alimento, ¿no? Pero ustedes sí o no somos heterótrofos. Buscamos energía a partir de alimentos, básicamente, ¿no? Alimentos también reemplazados. Cuando consumimos alimentos, ellos sufren procesos llamados
Bueno, hidrolíticos, mira, hidrolíticos, ¿qué significa esto? Que acá hay muchas hidrolasas, repito, proteasas, lipasa, amilasa, inclusive también son hidrolasas, todas ellas, ¿no? El mecanismo llamado digestión, ¿verdad? La energía de los nutrientes se obtiene por procesos de combustión, que esto es lo que hemos hablado bastante, el famoso metabolismo aeróbico, ¿sí o no? El oxígeno hace el de electrones para el famoso metabolismo, ¿no? Rutas metabólicas también las conocemos, miren. Las rutas metabólicas, acá por ejemplo tenemos este compuesto también conocidísimo. A ver, C3H6O3, ¿tienen? ¿Qué es esta molécula? C3H6O3. ¿Cosa? La glucosa C6H12O6 se rompe en dos moléculas, C3H6O3. ¿Fructosa? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Es una triosa, pero también le llaman glicer. Acá. Mira cómo se va reduciendo, porque hemos hablado mucho de esto. La energía almacenada aquí en cada enlace que se rompe, se libera energía en forma de calor y la molécula se va a reducir, pues, entre otras cosas, a agua, por ejemplo, CO2, compuesto oxidado y reducido, porque constantemente pierde electrones o van electrones, y eso es lo que hace posible, repito, que estemos vivos, que tengamos calor, temperatura, permite la circulación sanguínea, permite los impulsos nerviosos, permite la difusión pasiva, activa. Y ustedes seguramente cuando han llevado, ¿usted lleva anatomía? ¿Llevan ustedes anatomía? No. Ya, sí, pero sí han conocido sus neurotransmisores, por ejemplo. ¿Sí conocen? La pentina, eso sí han hablado ustedes. Se dan cuenta que esos neurotransmisores son perfectos para transmitir impulsos nerviosos también. Son moléculas muy importantes que también tienen su función diferente, ¿no? La digestión, entonces, conjunto de reacciones químicas que me van a permitir transformar mis alimentos de manera sistemática en moléculas complejas, en moléculas sencillas, que pueden ser también absorbidas. Este proceso se lleva a cabo de manera coordinada para poder controlar la liberación de energía de los alimentos. Bueno, este sistema de degradarlos básicamente se hace con enzimas. Para mí son importantes las enzimas porque cada enzima rompe una parte de mi alimento, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a llevar técnico de biología, si no me equivoco, ustedes saben que una bacteria vive en todas partes, vive una bacteria. ¿Por qué lo hace? Porque tiene un montón de enzimas. Y las enzimas que tiene son muchas. Otras no lo harán, pero muchas sí. Y cuando lo hacen es porque tienen enzimas diferentes para romper casi todo lo que pueden romper, básicamente, ¿no? Las rutas metabólicas eran dos. Estas rutas nos permiten mantener energía de manera del anabolismo y catabolismo. Producción de macromoléculas, o también le llaman biosíntesis, y la biodegradación, que es el catabolismo también, ¿no? Voy a repetirles. Todo lo que nosotros comemos, bueno, ya aquí vienen otras cositas que ya traen otra conducta, otro comportamiento, ¿no? Algunos son ya transgénicos, elaborados de manera ya artificial, ¿no? Pero ya son otro cuento, ¿no? Ok, entonces el metabolismo energético se reduce como esto. El catabolismo gasta energía, y el anabolismo gana energía. A ver, vamos a ver. Cuando tú rompes, tú más bien liberas calor, ¿cierto? Liberas energía, ¿no? Cuando tú haces el anabolismo, tú más bien consumes energía, porque para producir moléculas grandes a partir de los precursores hay que usar enzimas, hay que formar enlaces, hay que transportar a veces átomos de un lugar a otro, hay también que usar, por ejemplo, estructuras celulares como la base lipídica, qué sé yo, ¿no? El anabolismo consiste en un proceso mediante el cual se van a formar las moléculas complejas a partir de precursores simples. Este proceso requiere energía, y como requiere energía se llama reacción endogónica. Obviamente que si yo quiero formar, si yo quiero formar, por ejemplo, fosfolípidos, ¿qué debo tener para tener fosfolípidos? ¿Quiénes son los precursores de fosfolípidos? Si ustedes recuerdan bien, CH3, CH2, COH, más glicerol. El glicerol que es el alcohol de los lípidos también. Son los precursores y con eso formaré los lípidos, por ejemplo, ¿no? Anabolismo, entonces, va a consistir en este proceso, mira, de los precursores formar las macromoléculas. Tengo aminoácidos, formaré proteínas.
Tengo monosacáridos, formaré carbohidratos. Tengo ácido graso sin glicerol, formaré lípidos. Y de lo contrario, es un proceso mediante el cual se rompen o degradan moléculas complejas hasta obtener productos más pequeños y sencillos. En este caso se genera energía. Y por eso, como gana energía, se llaman reacciones exergónicas, porque liberan calor, liberan energía. Entonces, catabolismo rompe, anabolismo forma, rutas metabólicas, repito, simultáneas pero independientes. Puede haber en algún momento superposición, también puede haber, obviamente, depende también del momento de la persona o del animal o del ser vivo, va a depender mucho también de eso, pero son independientes básicamente. ¿Ya? Tema cortito, el tema de vida, como se le decía. Es un tema que ustedes ya conocen, chicos. Habría que recordar nada más un poco y leer un poco más sobre eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?